Bienvenidos, bienvenidas a un episodio más de Aprende y Emprende, y en esta ocasión vamos a hacer una versión especial hablando de literatura colombiana. Así que les voy a compartir 4 libros que para mí son claves dentro de la literatura de nuestro país. Libros que por supuesto les voy a recomendar muchísimo porque en ellos van a encontrar mucha parte de lo que es la identidad de nosotros como colombianos, mucha historia que sus autores a través de las páginas han querido contarnos, compartirnos, muchos eventos que han ocurrido en la historia de Colombia que no ha sido sencilla en la parte política, en la parte militar, de violencia durante el siglo pasado y parte del siglo XXI. Así que bueno, sin más preámbulos, empecemos. El primer libro que tengo acá y que les voy a recomendar, La vorágine, de José Eustacio Rivera. Este es un súper clásico de literatura colombiana, incluso hispanoamericana en general. Este libro fue uno de los primeros, escrito para 1924 por José Eustacio Rivera. Tiene 2 componentes súper interesantes. El primero es que nos va a presentar lo que es la selva. Hasta esa época, la cultura colombiana más o menos se ubicaba entre lo que era la cordillera de los Andes y el océano Atlántico, el océano Pacífico hacia el sur. ¿Por qué? Porque del otro lado de la cordillera lo que había era selva virgen, la Amazonía, el Caquetá, el Casanare, el Guaviare, toda esa frontera que llegaba hasta Venezuela, hasta Brasil. Hay que entender que si bien es cierto la independencia ya estaba, los países latinoamericanos se han logrado su independencia unos 100 años atrás de la escritura de este libro. Los límites entre donde terminaba Colombia, donde empezaba Venezuela, donde empezaba Brasil, donde empezaba Perú, no eran para nada claros. Y uno de los motivos era porque todavía en la cultura de la época estaba como muy impregnados esos mitos sobre la selva. No sabemos qué pasa ahí, no podemos entrar porque pueden haber fantasmas, hadas, duendes, plantas carnívoras. Eso es muy europeo. Los colombianos lo habíamos heredado mucho de la cultura europea y por eso le teníamos mucho respeto a la selva. ¿Qué pasó cuando José Eustacio Rivera es enviado en una comisión limítrofe entre Colombia y Venezuela para definir precisamente cuáles son los límites? Lo que se va a encontrar en la selva es una crueldad, es un terror, pero de otro tipo. Y estamos hablando del colonialismo para la extracción del caucho. Entonces este libro en la primera parte nos va a presentar la selva, la cultura, cómo era el argot, la forma de hablar de los lugareños, del Casanare, de muchas poblaciones indígenas, lo que sin duda es sumamente interesante. Sin embargo, para la segunda parte del libro, la violencia es lo que va a ser el protagonista. El mismo autor desde el comienzo del libro nos introduce diciendo: antes que me hubiera apasionado por mujer alguna, jugué mi corazón al azar y me lo ganó la violencia. Es un inicio bastante icónico que mucha gente en Colombia lo conoce y lo repite. Este es su origen. La vorágine, de José Eustacio Rivera. ¿Qué tipo de violencia? Bueno, principalmente los afectados eran los indígenas que fueron esclavizados para poder extraer el caucho que se extraía de los árboles para después enviarlo principalmente a Europa. En este contexto de esclavitud y servidumbre pasaban todo tipo de vejámenes, violencia sexual, violencia psicológica, el endeudamiento, que era la principal forma como estos empresarios del caucho mantenían endeudados a los indígenas, en el sentido de que les entregaban manta, les entregaban instrumentos para trabajar a precios de $20 y les recibían bolas de látex, de caucho, a 5 centavos. Entonces, entre más trabajabas, más endeudado estabas, y de esa manera era imposible que estas personas pudieran comprar su libertad. Haciendo un paréntesis, si te interesa este tema, escribí una reseña a propósito de los 100 años de este libro, que fue escrito publicado más bien en noviembre de 1924. Justo en noviembre del 2024 es el primer centenario de esta obra. Hay un ensayo que se titula 100 años de la vorágine, sobre la violencia sexual y el endeudamiento, que lo pueden conseguir en Amazon. Les voy a dejar el link por aquí abajo. Es un ensayo corto por si les interesa muchísimo más el tema. Y por supuesto, lo más importante, si se pueden leer el libro. Otro autor, otro libro, uno de los clásicos también, Gabriel García Márquez, Premio Nobel de Literatura, el primer premio Nobel que recibimos como colombianos. Esta vez su autobiografía, Vivir para contarla. Yo sé que el libro más famoso de él es Cien años de soledad y tiene muchas novelas y probablemente esta no sea tan conocida. Sin embargo, la seleccioné porque bueno, es la biografía, pero narra la vida hasta los años 60, hasta que se va, si no me equivoco, para Suiza. O sea, la cuenta hasta los 30 años. Quedan por fuera su exilio en México, cómo escribió Cien años de soledad. Hay muchos detalles que se escaparon. Sin embargo, ¿por qué decidí contarla mostrar esta autobiografía? Primero porque cuenta muchos detalles de su vida, de cuando era joven.
Y entre esos detalles tú vas a empezar a encontrar por qué escribió tal libro, por qué escribió tal otro, dónde se inspiró para colocarle, por ejemplo, Macondo al pueblito de Señor de Soledad, y muchos detalles por el estilo. No solamente eso, Gabriel García Márquez tiene una redacción, tiene una prosa que es muy rítmica, que te permite a ti imaginarte muy bien lo que está sucediendo. Y él describe con mucho detalle cómo eran esos viajes por el río Magdalena de los años 40, cuando tenían que desplazarse entre la costa caribe y lo hacían por el río en embarcaciones, cómo era viajar en tren a Bogotá, que muchas veces el tren no era capaz de subir las lomas y tenían que bajarse, empujar el tren. Toda esa parte de la historia, de la cultura, de cómo se vivía en la costa en ese momento, él lo narra de una manera muy descriptiva y muy enriquecedora. Eso te va a permitir a ti entender cuál era la cultura del momento, qué era lo que se usaba, cómo eran los aviones. Él también cuenta algunos viajes en avión que hizo, que realmente hoy en día suenan bastante tenebrosos, pero para la época eran muy normales. Este libro también va a ser un testimonio de muchos hechos de violencia que marcaron el país. La masacre de las Bananeras en 1928, creo que fue justo el año que Gabo nació, o un año después, no recuerdo, fue por la zona, por el sector donde él vivía. El tema de las bananeras, de la United Fruit Company, de Chiquita Brown, que hoy en día se le conoce con ese nombre, él lo relata mucho en ese libro gracias a que su abuelo fue coronel del ejército. Y él había participado también en la Guerra de los Mil Días. Entonces todos esos hechos que el abuelo le contaba, muchos están narrados en este libro. Más adelante, uno de los hechos más importantes de la historia de Colombia, que partió en dos y que se conoció como la era de la violencia, fue el llamado Bogotazo, el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. Por coincidencias de la vida, Gabo estaba a unas pocas cuadras de la muerte de Gaitán. Estaba estudiando en Bogotá. Cuando el asesinato ocurre, él estaba ahí presente. Y este libro presenta su versión, un testimonio de todo lo que sucedió ese día, de los miles de muertos, de cómo quedó esa sombra de misterio en torno al asesino de Gaitán. Acusaron a una persona, sin embargo, Gabo en ese testimonio cuenta que había muchos sospechosos, una persona en especial que estaba como dirigiendo toda la turba, toda la gente, y que después desapareció. Coincidencialmente también se encontraba un joven llamado Fidel Castro, que más adelante se volvería en un revolucionario dictador de Cuba. Y bueno, a raíz de ese encuentro en Bogotá, Gabriel García Márquez y Fidel Castro establecieron una amistad que duraría muchísimos años. Más adelante él trabajaría como cronista, como reportero, y va a narrar también muchos hechos de violencia, de asesinatos a jóvenes, a estudiantes, inicio de las guerrillas. Él tuvo que ir a presenciar en el municipio de Villarrica, en el Tolima, ir a cubrir muchas noticias donde ya la guerrilla estaba haciendo tomas y todo eso. Él en este libro menciona que la violencia bipartidista entre conservadores y liberales que vino después de la muerte de Gaitán llegó a cobrar la vida de más o menos 300.000 civiles. Fue un número bastante escandaloso y de hecho un dato histórico que no sabía, por allá en los años 40 parece que los liberales intentaron dar un golpe de estado al gobierno conservador de Ospina Pérez, si no me equivoco. Estuvieron a punto, solo que en el último instante se echaron para atrás. Y se echaron para atrás temiendo el costo en vidas civiles que un ataque militar al Palacio de Nariño significaría en ese momento. Se echaron para atrás, sin embargo, Gabriel García Márquez en este libro cuenta que muy probablemente esos 300.000 muertos que vinieron después se hubieran podido evitar. Sin embargo, no pasó, no podemos asegurar que hubiera pasado de haber tenido éxito ese golpe de Estado por parte de los liberales. Sin duda, mucho contenido histórico de Colombia. Y no solamente eso, lo que te comentaba, la descripción de cómo era la vida, de cómo eran sus hábitos, lo que le costó a él empezar a escribir, es muy enriquecedor teniendo en cuenta que es el escritor más famoso que tenemos en Colombia, Premio Nobel de Literatura, y si empiezas por este libro, muy seguramente te van a dar ganas de empezar a leer ahora sí todos los demás. El tercer libro y otro autor, para mí uno de los mejores escritores que ha tenido Colombia, Héctor Abad Faciolince, en este súper clásico El olvido que seremos. Este es un libro bastante triste porque es un testimonio de su relación y posterior asesinato del médico y líder y activista por los derechos humanos, por la parte de médica, sanitaria, de prevención, Héctor Abad Gómez, quien fue asesinado en el año de 1987 por grupos paramilitares. Crimen, dicho sea de paso, que hoy en día no hay un culpable, no se sabe quién fue, más de 30 años después de su muerte. No solamente es triste la muerte de su padre,
sino también la muerte de su hermana Marta cuando tenía 16 años. Y en este libro narra cómo fue ese proceso dolorosísimo para toda la familia de primero enterrar a esa chica de 16 años, muy bonita, cantante, artista, que de repente le dio un cáncer en la piel, y aunque la mandaron a Estados Unidos y aunque su padre era médico, la impotencia de ser médico y no poder salvar a tu propia hija es una experiencia sumamente dolorosa que está plasmada en este libro. Y después, por supuesto, la muerte de su padre. La relación entre Héctor Abad padre y Héctor Abad hijo es una relación padre-hijo sumamente interesante porque eran muy cercanos, eran muy estrechos. Héctor Abad Gómez era una persona muy cariñosa con sus hijos y le tenía especial cariño a Héctor Abad Faciolince, a su único hijo, porque era el único niño entre 5 hermanas. Eran todas mujeres, él era el único varón. Y en la forma como se educaban a los hijos en esa época no era así. Los padres no eran tan amorosos, no eran de los que daban abrazos, no eran de los que daban besos. Héctor Abad Gómez era de los que sí lo hacía. Y por eso Faciolince muchas veces le hacían bullying porque su papá lo mimaba demasiado. Le decían que él iba a ser una persona consentida más adelante, que iba a ser una niñita, en fin. Entre toda esta historia van a empezar a aparecer muchos conceptos de cómo debería ser la educación. Primero de los padres hacia los hijos, para producir hijos que tengan infancias felices, infancias llenas de amor, que eso más adelante se va a traducir en la vida adulta. Era un concepto un poco innovador en esa época. Hoy en día sí que se habla mucho más de eso. Hoy en día los padres somos personas, yo soy padre también, somos mucho más amorosos y mucho más cariñosos con nuestros hijos que lo que eran nuestros padres con nosotros o nuestros abuelos con nuestros padres, que ahí sí era un régimen mucho más casi militar, por decirlo de alguna forma. Aparte de esto, lo más interesante de este libro es que va a plasmar la lucha de Héctor Abad Gómez. ¿Quién era Héctor Abad Gómez? Era un médico de profesión, sin embargo ejercía como docente, fundó varias universidades en Antioquia, varios campos universitarios, pero lo que hacía Héctor Abad Gómez como médico era enfocarse muchísimo más en la medicina preventiva. Él decía: mientras no tengamos alcantarillados, agua potable en Medellín, mientras la leche no esté pasteurizada, es imposible que las personas no se enfermen. Él todo el tiempo recorría los barrios marginales de Medellín y exponiendo la forma precaria en la que ellos vivían. Y él decía: no sirve de nada crear clínicas, crear hospitales, si las personas tienen condiciones sanitarias realmente paupérrimas. En una anécdota que él cuenta, Héctor Abad Gómez llevó a una de sus hijas a un hospital, al centro de niños, y empezó a recorrer y a diagnosticarlos a todos. Y él decía: que tiene este niño, hambre, y este de allá, hambre, y este hambre, a todos los diagnosticó con hambre. Y él decía: si tan solo tuvieran un huevo al día y un vaso de leche, ninguno de ellos estaría aquí. Entonces su lucha y su enfoque fue 100% en la parte de prevención, de una medicina social, de prevenir las enfermedades a través de condiciones sanitarias y de alimentación por lo menos dignas. Esto en su comienzo le empezó a generar muchísimos enemigos, mucha gente de la época que no estaba de acuerdo con su forma de hablar, con su forma de denunciar. Más adelante la violencia empezó a encrudecerse mucho en Medellín, empezaron a aparecer muertos líderes sociales, líderes sindicales, por ser acusados de comunismo, de estar aliados con la guerrilla, en fin. Y él empezó a protestar contra todo eso. Y en su periódico, en un programa de radio que él tenía, todo el tiempo era denuncia, denuncia, denuncia. Más adelante, cuando lo despiden de la universidad, decide lanzarse como precandidato a la alcaldía de Medellín por el Partido Liberal. Era la primera o la segunda vez que los alcaldes se elegían por voto popular. Anterior a eso, anterior a 1986, los escogía el presidente. Sin embargo, eso es lo que le costaría la vida. Finalmente sería asesinado por un par de sicarios delante de prácticamente su familia. Héctor Abad Faciolince estaba presente en el momento de su asesinato. En el bolsillo del pantalón de Héctor Abad Gómez, cuando lo mandaron, Héctor Abad Faciolince descubrió que él tenía apuntado a mano un poema del argentino Jorge Luis Borges que empieza diciendo: ya somos el olvido que seremos. Y este poema es lo que le daría el título después a este libro, que más adelante sería documental y que hoy en día ya tiene incluso una película. Súper recomendado. Tiene, aparte de toda la historia, está llena de unas reflexiones, de unas conclusiones, de unos consejos que a mí me parecen sumamente enriquecedores. Así que ya lo saben, Héctor Abad Faciolince, El olvido que seremos. Cuarto libro, autor diferente, un libro mucho más contemporáneo, escrito hace no mucho, por un autor que apenas estoy empezando a descubrir, Mario Mendoza, con este súper libro, Leer es resistir.
Mario Mendoza es un autor que en sus novelas, son novelas de corte muchas veces policíaca, las va a ambientar en Bogotá, en todo lo que sucede en la capital de Colombia, y cada una de esas de sus novelas es una denuncia a lo que sucede socialmente en el país, a esa indiferencia que como seres humanos tenemos con nuestros propios vecinos, y eso hace que muchas veces hayan rasgos de violencia. Su novela más conocida es Satanás, que está inspirada en la masacre de Poceto cometida por Campo Elías Delgado. Campo Elías Delgado fue compañero de la Universidad de Mario Mendoza, estaban haciendo la tesis juntos, y que de un momento a otro él salga y asesine a más de 20 personas en un restaurante y asesina a su mamá y a su estudiante, y eso fue una masacre bastante terrible. Pueden buscarla en Google como la masacre de Poceto y se van a encontrar que fue un hecho realmente espeluznante. Ese tipo de asesinos en Colombia no existían. Estábamos acostumbrados a los asesinos seriales, a la guerra política, que los paramilitares, que la guerrilla, que los narcotraficantes, que Pablo Escobar. Sin embargo, nunca se había visto una persona, un catedrático, un intelectual, por decirlo así, que de un momento a otro sacara su arma y empezara a matar a la loca a todo el que se la atravesara. Eso era un concepto que era nuevo en Colombia. Y Mario Mendoza, a partir de ahí es que su carrera como escritor como que da un giro. Él tarda más de 16 años en escribir esa novela, que es su novela más conocida, pero ahí y en esa novela y en toda su obra él empieza a denunciar todos los factores que hacen que una persona normal de un momento a otro empiece a acumularse de rabia, acumularse de motivos y eventualmente vaya y se vuelva un spread killer, un asesino relámpago, que de un momento a otro mata todo lo que esté a su alcance hasta que termina suicidándose. Más o menos para que tengan una idea de quién es Mario Mendoza y de por dónde va su literatura. Ahora, este libro es una completa joya. ¿Por qué? Primero, tiene toda la historia de su vida, hay muchos detalles, muchas anécdotas de cuando era estudiante, de cuando fue profesor en Estados Unidos, de cuando empezó a escribir, de amigos. De hecho, muchos compañeros de universidad de Mario Mendoza terminaron en la guerrilla, en el M-19, en el ELN, porque esa época de los 80, esa década en Colombia fue muy turbia. Era un estado prácticamente fallido. Todo el país lo controlaban, o sean grupos paramilitares, o sean narcotraficantes, o sea guerrilla, pero el estado no tenía el control prácticamente de nada. Entonces eran asesinatos, eran masacres, violaciones a los derechos humanos de maneras increíbles, y uno de estos grupos, vamos a decir como más intelectuales, más estudiosos, tenían mucha tendencia a alinearse con la izquierda, con lo que en esa época era el marxismo. También hay que tener en cuenta que estábamos en la Guerra Fría, entonces el mundo estaba dividido entre el bloque comunista, el bloque capitalista. Entonces era muy propenso que estos estudiantes de universidad terminaran metidos en la guerrilla, y hay muchísimos ejemplos de ello. Muchos compañeros de Mario Mendoza lo hicieron. Sin embargo, Mario fue una persona, o es una persona, todavía está vivo, pacifista. Él tenía otra forma de entender la lucha. Él tenía otra forma de resistir. Él recurría a los artes, al arte, a los libros. Él mencionaba la música, los cuadros, las obras de teatro. ¿Por qué? Porque en el momento que tú estás disconforme con algo y te levantas en armas para luchar por tus derechos, te conviertes igual a ellos. Ese era un concepto que ya hablábamos en el episodio anterior sobre el libro de la rebelión de las masas de José Ortega y Gasset. Todos estos grupos armados que quieren hacer revoluciones terminan colocándose en la posición de sus contrarios, terminan siendo asesinos, terminan siendo terroristas, terminan viéndose obligados a recurrir al narcotráfico, porque hay que entender que el costo de una guerra es demasiado alto. Hay que conseguir armas, hay que conseguir municiones, hay que esconderse, hay que conseguir alimentos, y todos estos son costos demasiado altos que te van necesariamente en algún punto llevar a tener que recurrir, ya sea al secuestro, ya sea a la extorsión, ya sea al narcotráfico, para poder mantenerte, y termina siendo una banda criminal más. No hay que decirse mentiras, estos grupos como el M-19 en su inicio tenían ideales, sí, pero por el camino tuvieron que recurrir a todo lo que les acabo de mencionar para poderse mantener, y terminan siendo un ente más de violencia en el país. Mario Mendoza esto lo tenía muy claro y se lo dejó saber a muchos de sus compañeros, incluso a costa de su propia vida. Muchas veces él dice que tuvo que salir corriendo de algunas reuniones porque se sintió realmente amenazado por lo que les decía, por no querer participar en esa lucha. Su forma de protesta, los libros. Y como testimonio de ello, todas sus novelas. Tiene más de 20 libros publicados que todos apuntan más o menos por ese sentido. Sin embargo, este libro tiene algo extra. Leer es resistir. ¿Por qué leer es resistir? Él lo ha mencionado en muchas entrevistas y lo deja muy claro en este libro. Vivimos en la era de las redes sociales. Y las redes sociales te van a llevar a ti a que hagas una especie de idolatría del yo.
yo en las redes sociales, yo en Instagram, yo en Facebook, yo en Twitter, yo y mis seguidores, yo y mis videos, y todo el tiempo tú estás subiendo videos con el objetivo de mostrarte a ti. Vas a un restaurante, pum, foto, vas a un paseo, pum, foto, y esto en sí no parece tener nada malo, pero puede esconder algo muy peligroso, y es que nos está volviendo personas cada vez más narcisas. Todo el tiempo es yo por aquí, yo por allá, yo y mis likes, yo y mis comentarios, yo y mis seguidores, y cada tiempo como que es la competencia por buscar más a las personas. No solamente eso, las redes sociales, uno de los daños colaterales que tienen es que están deshumanizando demasiado. Hoy en día ya preferimos hablar con alguien por WhatsApp porque es mucho más fácil que reunirnos con él a tomarnos un café. Hoy en día es muchísimo más fácil hablar, solamente enviar un correo, enviar una foto, que realmente reunirnos en familia. Hoy en día se puede ver con tristeza como en las cenas de Navidad está toda la familia reunida y todos en el celular. Incluso hay un video bastante famoso de los Juegos Olímpicos, del Año Nuevo, si no me equivoco, fue en París, donde ya llegó a las 12 de la noche, feliz año, juegos pirotécnicos, todo es muy bonito, y toda la multitud está con sus smartphones grabando el momento. Entonces dejamos de vivir una vida real para vivir una vida virtual. ¿Qué son los libros? Totalmente lo contrario. ¿En qué sentido? Si las redes sociales me dicen a mí, yo y tal, yo, todo el tiempo yo y mis seguidores, yo y mis fotos, yo y mis likes, los libros es lo contrario. Cuando tú lees un libro de la categoría que sea, tú dejas de ser tú para entrar en un personaje. Entonces de repente abres un libro y te vuelves un policía, y te vuelves incluso un asesino si el libro es de novela policíaca, te vuelves una víctima, te vuelves un viajero, te vuelves un cura, te vuelves una niña, te vuelves muchas cosas que van a ser tu personaje principal en el libro. Y una vez dejas de leer, la nueva persona que está después de leer el libro viene enriquecida, viene un poco transformada, o viene, ¿cómo decirlo? Viene de alguna manera con un plus, que es la experiencia del personaje que acaba de leer, que asimiló en su vida. Entonces, cada que tú lees un libro, todo el tiempo estás dejando de ser tú para conectarte con los personajes. Si lees fantasía, es muy interesante porque te lleva a ti a imaginar, a crear mundos paralelos, a vivir otras realidades. Lo mismo si lees filosofía. En el mejor de los escenarios, tú te vas a conectar con todo un periodo de investigación de los autores, porque muchos de estos libros, normalmente publicar un libro puede tardar un año. Hay libros que tardan muchísimo más, porque hay un trabajo investigativo muy serio por parte del autor que te lo va a resumir en unas cuantas páginas, y tú vas a tener acceso a eso. Entonces, mientras las redes sociales es yo, los libros es los demás. Conectar todo el tiempo con la realidad de los demás. Eso nos va a hacer, por un lado, más empáticos, por un lado vamos a tener mucho mejor criterio, por otro lado vamos a poder colocarnos en la posición de los demás. ¿Y esto para qué sirve? Según Mario Mendoza, una de las principales causas de la violencia en el país es que no somos empáticos, no somos capaces de ponernos en los zapatos de los demás. Todo el tiempo estamos preocupados solamente por nosotros, y el problema como sociedad que tenemos es precisamente ese. Y hay algo con lo que yo estoy totalmente de acuerdo. Si los seres humanos dejáramos de ver tantas redes sociales, el scroll eterno en TikTok, dejáramos de ver tantas vainas en Instagram, en YouTube, todas estas redes sociales, y nos dedicáramos un poquito más a la lectura, la sociedad mejoraría. Sí o sí, prácticamente garantizado. Hay unos índices que no sé muy bien de dónde salen, que dicen que en Colombia la gente lee muy poquito, menos de 2 libros al año. Si ese promedio, si la gente le quitara media hora a las redes sociales y esa media hora se la dedicara a la lectura, muy seguramente en el año serías capaz de leer muchos más libros, 4, 5, 6, los que tú puedas, a tu ritmo, en el tiempo que puedas hacerlo. Pero robarle tiempo a las redes para conectarse con los libros. Ese es prácticamente el mensaje central de Mario Mendoza, sumamente interesante, y por eso lo quise colocar en este top de 4 libros de literatura colombiana. Todos muy recomendados. 4 libros, 4 autores distintos. La Vorágine, José Eustacio Rivera. Vivir para contarla, Gabriel García Márquez, que es su autobiografía, bueno, la mitad de la autobiografía, porque me quedé con ganas de saber qué pasó después. El olvido que seremos, de Héctor Abad Faciolince, y Leer es resistir, de Mario Mendoza.
No siendo más, déjame en los comentarios qué piensas de estos libros, si ya los has leído, qué otro libro de literatura colombiana agregarías a esta lista. No siendo más, te envío un abrazo y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.